¿Qué capítulo acabamos de ver? Como les dije, hice esta impresión a este capítulo especial de The Hollywood Demons en 3 partes porque me quería centrar como en cada detalle que nos iban dando e irles externando poco a poco lo que me generaban con su episodio en cuanto a mi percepción, porque como ya les había dicho, estaba renuente de este capítulo especial destinado a Power Rangers y por eso lo hice en partes para irles demostrando como qué era mi sentir y mi cambio de opinión. Ahora ya terminé el capítulo completo, esta es la tercera parte y puedo decirles que me callaron la boca completamente. Me callaron la boca completamente porque realmente no es lo que yo había dicho que sería un capítulo de morbo, un capítulo para exprimir una franquicia que prácticamente se encuentra muerta actualmente, independientemente de los proyectos que se tengan a futuro, porque pues llevamos mucho tiempo sin obtener nada, pero es nada de lo que esperaba, es completamente diferente. Son muy respetuosos, realmente se siente una funcionalidad de este especial para con respecto a nosotros los fans, para con respecto a las condiciones de trabajo de las empresas y sobre todo a pues entender que hay una diferencia entre el show de televisión con los actores y no por eso quiere decir que no sean buenas personas, sino que todos somos seres humanos, que no somos los héroes que se espera de nosotros que seamos y no tenemos que ser. Más bien hablando de los actores, pero que no tienes que llenar las expectativas de nadie. En fin, es una impresión totalmente diferente la que me ha dejado esta tercera parte en conjunto con las dos anteriores. Ahora sí les tengo mi conclusión a mi percepción de lo que fue este capítulo especial y se los mostraré en este video. Yo soy Yera CCE. Siéntense galácticos, disfruten del video, comenten cada punto expuesto en este video análisis y ¡comenzamos! Bueno, pues como les decía, mi impresión fue totalmente diferente. La verdad es que los actores no están ahí por morbo, independientemente del dinero y lo que sea, pero tienen una razón de estar ahí para hallar sus ideas, sus pensamientos, todo lo que han pasado a lo largo de esta franquicia. Mi percepción cambió completamente con respecto a Ciara Hanna. La verdad es que antes no era muy fan de esa actriz, no me gustaba nada, probablemente por la temporada de la que viene, pero en esta ocasión me cayó la boca igualmente y realmente quiero darle una oportunidad a esta actriz, quisiera verla nuevamente. Yo sé que hay que diferenciar o separar entre el actor y el personaje, pero a veces también los actores tienen algo que ofrecernos, tenemos que admirarles, aprenderles. Y en base a esto, Ciara Hanna me ha hecho reflexionar sobre que pues realmente lo que vivió ella en su temporada no fue elección de ella, su personaje, su personalidad. Y pues es una actriz que le tiene bastante cariño a la franquicia de Power Rangers. Como pudimos ver en el documental, sigue Power Rangers desde sus inicios, tiene mucho conocimiento de la historia de la franquicia y sobre todo le tiene mucho aprecio. Al igual también de con la Ranger amarilla, que creo que es Deseo, Nakia. Al igual con Jason, de él obviamente me encanta su personaje. Sí tenía como este miedo de decir, ¿será que un ídolo como él haya estado ahí por morbo? Ninguno de los actores ahí se encontraba por morbo. Y al contrario siento que faltó un poquitito exprimirlos más. Pudieron haberlos aprovechado de mejor manera. Por ejemplo, cuando estuvimos hablando sobre las pésimas condiciones de trabajo que Jaime Saban tenía para sus producciones, pudimos ahí haber aprovechado muchas de las declaraciones que había dado Ciara Hanna con respecto a que le habían dicho que era un show de niños y que pues no opinara si tenía alguna idea para mejorar el programa. Más que nada porque en un dado momento se habla sobre la batalla legendaria y en ese momento pudieron aprovechar a la actriz para dar su testimonio, al igual que también el Time Force Ranger, que estuvo muy activo en los últimos años con la franquicia. En cuanto al investigador, también tuvo una razón de ser, tuvo una funcionalidad. La verdad es que sí se
necesita que se traten los recursos con los que cuenta este investigador para sepultar completamente la teoría de una supuesta maldición, sino que basarlo en cuanto a hechos y realidades, y esa fue la función de este investigador. Como lo dije en el video anterior, habló sobre que pues no hay presunción de inocencia para el Wild Force. Obviamente pues siempre queda como tal dar el beneficio de la duda, pero pues casi casi que es indefendible porque pues en la forma en la que asesinó a esta persona pues deja en claro que venía con toda la intención de hacerlo, además de sus previas conductas antisociales que se comentaban en el set y que solamente una fue mencionada durante el capítulo especial. Sin embargo, a pesar de la función de este investigador, lo único que sí no me pareció es que en ocasiones la gente que tiene mucho conocimiento tiende a aseverar cosas que realmente nunca podemos estar completamente seguros. Por ejemplo, en un dado momento cuando se habla sobre la violencia que causaba Power Rangers en los niños, pero creo que eso no lo dijo él, como sea, pero se comentó que era porque estos eran jóvenes adolescentes y no eran adultos como otros superhéroes, lo cual me parece una completa tontería porque los niños no se fijan en si eres un adolescente o un adulto, simplemente se fijan en que les gusta algo y si en ese momento estaba popular Power Rangers, pues obviamente iban a actuar conforme a los ídolos de ese momento. No por nada se muestra que Power Rangers en ese entonces estaba en la cima con respecto a otras franquicias, lo cual quiero hacer un paréntesis en que dicen que pues Power Rangers no puede ser un producto que tenga éxito como lo ha tenido Marvel, DC, Star Wars, pero pues si ahí tenemos las evidencias. Otra cosa es que se aferren a replicar un éxito que ya no puedes replicar en pleno siglo XXI que sucedió en los 90 con los Mighty Morphin y te aferres a la misma fórmula una y otra vez. Tienes que evolucionar. Con esto quiero decir que Power Rangers tiene el potencial, pero necesita ser bien llevado a cabo. Y bueno, también así se muestra en un dado momento cuando se dice que Jason David Frank se quería separar del concepto de Power Rangers y evolucionar hacia algo más maduro. Se menciona en muchas ocasiones que este show es un programa infantil que detenía a muchos de los actores a poder evolucionar dentro de la actuación y fue la decisión que tomó Jason David Frank en su momento para separarse de Power Rangers y hacer su propia producción como The White Dragon. En fin, volviendo al tema del investigador, como lo digo, hay ciertas cosas que no me parecían, como de pronto también menciona que la razón por la que suceden tantas cosas dentro de la franquicia, que bueno, no son tantas en comparación de los 30 años y tantas temporadas que lleva, pero que la razón por la que suceden estas cosas es porque los actores son demasiado jóvenes y no pueden con la fama y al terminar no tienen más ofertas de trabajo con respecto a la actuación. Yo podría decir que no estoy tampoco de acuerdo, me parece que está siendo demasiado concreto en señalar las causantes de estos sucesos y pues me refiero a que no creo que como tal esta sea la causante porque entonces tendríamos muchísimos más casos con más actores y con más personajes. Pudiera ser que sí de pronto te afecta el hecho de que no te toman en cuenta para proyectos de actuación y tienes que buscar alguna otra manera de sobrevivencia como lo hizo en su momento la Ranger Amarillo de SPD, Traquina, otros personajes, otros actores, pero todos le están chambeando, o sea, no puedes poner como pretexto que por eso tienes sucesos delictivos o que por eso tienes situaciones como las que ocurrió con Pua Magasiva o con Jason David Frank. Más bien yo creo ahí que pues sí podrían ser algunos motivantes, pero no como tal la razón principal porque les digo, habría más casos. Más bien aquí lo tendría como un poquito más en cuenta la salud mental, que en ninguno de ellos en ese entonces se tenía como la libertad para poder hablar de los problemas de salud mental y pues crecieron con eso aun y cuando la sociedad después desestigmatizó este tema de la salud mental y de la terapia.
por lo que aunque estuviera normalizado en esta sociedad, ellos seguían con esa mentalidad de que podrían verlos como personas débiles. Yo ahí por eso difiero un poco con el investigador, que de pronto daba por hecho muchas cosas que, bueno, yo pondría un poco más en duda, pero no por eso significa que no haya tenido una función bastante importante en el documental, porque nos dejó ver que, por ejemplo, la presunción de inocencia del Wildforce pues no se podía poner sobre la mesa, o sea, realmente lo hizo con toda la hazaña. O por ejemplo que nos ayudó a entender un poquito más la situación psicológica y mental que pasaba a Jason David Frank en ese momento cuando habla sobre una máscara que tenemos y que pues vemos que no funcionó del todo para él y que debemos de ser nosotros mismos y lo que llevó cargando desde el trauma de su infancia. Como les digo, me encantó este documental en su totalidad. Creo que sí fue bueno haberlo dividido entre 3 partes porque sí realmente cambia mucho el contexto de este documental durante la primera media hora, que es más sobre los abusos de Saban, la segunda media hora que ahora se enfocan en las situaciones lamentables que ya hablamos, y la tercera que se enfoca un poquito más en cuanto a la relación de los actores con los fans, y esto es que se espera muchísimo de los actores como si realmente fueran los personajes que vemos en pantalla, cuando realmente solamente son seres humanos con problemas como cualquier otro, y que fue lo que llevó eso a muchos de ellos a tomar malas decisiones. Entonces pues sí, me generó completamente sentimientos encontrados. Las primeras 2 partes, a pesar de ser momentos bastante duros, creo que me motivaron al sentir que Power Rangers, a pesar de todo lo que haya pasado detrás de la producción, sigue siendo un producto que es amado por sus fans y por sus propios intérpretes, por los propios detrás de la producción, no solamente actores, sino dobles de acción, directores, muchas personas que están envueltas, y que ese sentimiento es el que debemos de mantener vivo, independientemente de las injusticias de las cuales hay que levantar la voz y hacerlo público para que no sigan existiendo este tipo de abusos, pero que no por eso significa que no le tengamos el cariño, el respeto y que valoremos todo el trabajo que se hizo con las personas que se vieron comprometidas y apasionadas por este proyecto. Y como lo digo, en la tercera parte siento que al principio se suavizó un poquito más porque ya vimos un poco más sobre lo que viven los actores en las convenciones y cómo los fans a veces pues sí se pasan porque sobrepasan el límite de la privacidad y del espacio vital de los actores, pero que fue un momento en el documental que me ayudó como a relajarme después de todo lo que llevábamos cargando, para conocer un poquito más de lo que pasan. Me gusta que nos muestren como este otro lado que sucede en las convenciones con los actores y que podamos entender un poquito más y reflexionar nosotros como fans, conocer un poco más de las anécdotas de ellos y aprender de esas. Pero posteriormente, bueno, pues regresamos al tema de Jason David Frank, lo cual sí, en ese momento fue cuando toda esa motivación y toda esa emoción que me llevaba cargando con las 2 medias horas anteriores sí desapareció un poco, porque sí fue un poco triste el conocer lo que estaba pasando con el actor. Finalmente conocimos un poquito más de su historia, de sus motivaciones, de los demonios que cargaba, de los que él habla, y pues de los abusos que vivió en su infancia y lo orillaron a las decisiones que tomó más tarde, así como declaraciones nunca antes vistas. Por eso les digo, ya no lo vi como morbo, ya no lo vi como un documental que fuera lucrativo, sino que realmente estaban siendo profesionales, ahondando y escarbando más dentro del contexto de las historias, porque el doblaje de acción nos hizo saber que ya Jason David Frank cargaba con esas ideas desde que lo conoció en la producción de Power Rangers, y que éste lo alentó para que esa decisión la tomaran como adultos, pero que también carga con ese sentimiento de culpa, refiriéndome al jefe de los dobles de acción. Pero también conocimos el testimonio del Time Force Ranger cuando nos dice que habló con Jason David Frank y le contó unas situaciones que jamás va a mencionar, pero que entonces vio que el actor estaba pasando por una decisión muy difícil y muy dura para su vida. Es que es realmente impresionante lo que logró este documental. Me dejó callada la boca
y nos dio muchísima paz a los fans en poder conocer un poquito más de las historias, de las motivaciones, de las razones, reflexionar sobre nosotros los fans, cómo somos y cómo exigimos a veces a los propios actores y adentrarnos un poquito más en la empatía. Este documental tiene muchísimo por dónde escarbar y por dónde sacar material para nosotros los fans, para terminar con rumores y para estar un poco más conscientes de lo que sucede detrás de todo esto y ya dejarnos completamente de conjeturas. Algo que no me cuadró mucho fue cuando habla pues la viuda de Jason David Frank y pues nos cuenta sobre lo que estaba pasando a su esposo en ese entonces, pero pues ahí sí me pareció un poco extraño el que ella haya dado testimonio, ya que uno de los rumores se hablaba de que ella lo había orillado por algunas conductas inapropiadas de parte de ella. Pero bueno, probablemente siguen siendo rumores y pues lo que nos mostró el documental es simplemente lo que hay y no hay nada más. De hecho, el Time Force Ranger perdón, no recuerdo su nombre, él tuvo la oportunidad de decir si había algo con respecto a ella y dijo que no tenía nada que ver con ella. Pues con esto ya nos dejan en claro un poquito más del contexto de Jason David Frank. De verdad una situación lamentable, pero que nos hizo comprenderlo más y pues reflexionar nosotros también como fans y como consumidores. Pero pues finalmente los fans tenemos todas las respuestas que estábamos buscando. Bueno, no todas. La verdad es que siento que sí da para una parte 2. Les faltaron muchísimos temas de los cuales hablar, abordar o por lo menos mencionar en cuanto a otros sucesos con otros actores. Y bueno, yo sé que tuvieron que ser respetuosos con la imagen de Jason David Frank, pero pues sí lo fueron y no lo fueron. En su momento su esposa dice que le era infiel con varias mujeres, después de que también tenía una adicción a varias sustancias que también nos explicaron que pues no era culpa como tal de él, sino de los abusos que sufrió en su infancia. Pero pues si ya están como en este ámbito y en el que dicen que pues tenía un trastorno de bipolaridad y sufría algunas condiciones de salud mental, pues bueno, creo que era también parte de mencionar lo que sucedía en el set con David Jost. Como lo dije, mostraron el video, pero no fueron capaces de decir el contexto, lo cual me pareció bastante necesario y que no lo hicieron y que pues sí me molestó porque pues si están hablando de todo lo que se vivía, pudieron haber abordado ese tema independientemente de que pues se tratara de Jason David Frank, pero pues que al final después cambió su personalidad, bueno, más bien cambió su mentalidad, cambió su actitud con respecto a él y creo que era necesario. No solamente de esto, como lo digo, también faltó el mencionar las situaciones que vivían los Megaforce con la era Neosaban, varios abusos que sucedieron a lo largo de la franquicia, pero bueno, ojalá estén dispuestos a hacer una parte 2 igual de emocionante, igual de respetuosa. Lo hicieron muy bien. Les digo, independiente de ciertas cosas que yo cambiaría, como el mencionar a youtubers amarillistas, como el mencionar que hay una maldición con los Rangers Rojo, que fue un comentario muy desatinado por Nakia, agregar muchas de las historias que omitieron, pero en general un documental que probablemente si no eres fan sí te termina afectando por todas las cosas que de golpe en hora y media te dan a conocer, pero que si eres fan como nosotros te da tranquilidad y te da paz porque finalmente tienes las respuestas que buscabas, ya no idolatras a quien no se debe de idolatrar, ya no juzgas a quien no se debe de juzgar y tienes un pensamiento más crítico, más analítico, pero sobre todo empático. Sin embargo, después de este bajón que nos dieron con pues estas situaciones que vivió Jason David Frank y que lo entiendes un poquito más, terminan de una forma el capítulo en la que te regresan con esa emoción y emotividad que te condujeron durante la primera hora al mostrarte todo lo que logró Power Rangers, todo lo que significa para los fans, todo el sentimiento y nostalgia que nos genera el reencontrarnos con nuestro pasado, con esta franquicia, y todo eso lo vuelven a juntar al final cuando te dan palabras motivacionales. Fue el momento cuando todos
los involucrados hablan de lo que significa para ellos Power Rangers y que es lo que yo estuve hablando los 2 videos pasados, que les decía, es que es un documental acerca de las situaciones negativas, pero me encuentro motivado. Y esto es porque nos hacen reencontrarnos con el éxito que tuvo y con el potencial que tiene y con los testimonios que están dando los propios actores que nos demuestran que le tienen el mismo cariño que nosotros le tenemos a la franquicia. Y así es justamente como terminan este documental, con los testimonios de ellos, hablando de lo que significa para ellos la gran familia que se ha formado independientemente de si pertenecen a diferentes temporadas, y que con eso nos demuestran que a pesar de las cosas negativas que puedas tú vivir en tu escuela, en tu trabajo, en producciones como esta, lo que se queda son los sentimientos buenos y todo el amor y esfuerzo que le metiste a un proyecto, pero sobre todo lo que generaste en las personas que creyeron en ti, en este caso los fans. Entonces sí, así terminó este documental y pues me siento con sentimientos encontrados, un poco también triste por lo que vivió Tommy Oliver, Jason David Frank, pero a la vez, como les digo, motivado, agradecido por todo el esfuerzo que han hecho los Rangers y también reflexivo para poder mandar un mensaje a los fans de que no sean tan intensos y de que son seres humanos y de que no tenemos que juzgar ni tampoco ligar lo que es un actor con su personaje, independientemente de a lo que se dediquen, lo que hagan, y pues entender un poquito más que ellos cargan con el peso de querer cumplir las expectativas de nosotros como fans. Bueno, creo que eso es todo por esta ocasión. Si no, de todos modos ahí les estaré publicando en mi página de Facebook, Yeras Oficial. Si quieren más contenido de este, tienen que apoyarme compartiendo en los más grupos que puedan, con sus amigos, dándole like, suscribiéndose a este video, comentándolo para que YouTube me lo recomiende. Si no, pues ya no es viable, no es viable este tipo de contenido porque necesita uno comer, ¿verdad? Bueno, déjenme lo que opinan acerca de cada uno de los puntos expuestos y eso es todo por esta ocasión, galácticos. Yo soy Yeras SE y hoy más que nunca, que el poder los proteja.